La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Bueno, y sí, seguimos en Pipo Radio, la gente está muy contenta. ¿Qué le pasa, Guede? A mí nada, ¿usted? No sé, lo vi con el celular abierto, ¿qué pasa? ¿Tiene algo? Estoy atento porque está jugando Boca y quiero saber cómo va el partido. Ah, perfecto. Pero usted no tendría que estar atento a todos los resultados. ¿No hace deportes o solo hace pintadas biográficas? Me olvidé de mandarle a Guede la foto de las donas de Boca. Me olvidé. Bueno. Pero antes, bueno, no importa. Siga con lo suyo, Pi. Bueno, está bien. ¿Le dije que tenemos de productora a Mecha Incardona? No sabía. ¿Incorporación nueva? Sí, pero tenemos también a una fiscal. Ah, bueno. Tenga cuidado, lo digo por Balbo más que nadie acá. Usted trae ¿no? mucha gente de las fiscalías. Pero son fiscalías distintas. Sí, está bien, pero estamos con la ley. Estamos con la ley. Estamos del lado correcto de la ley. Buah. ¿Sí? Se te ve la gorra, Gordi. Claro, el birrete marcado tengo acá. No se me distraigan los productores, les pido, en general, Leandro Salas. Hoy es terrible, hoy no te da bola ni 5 minutos con Mechita ahí. Sí, tiempo, bueno, ¿sabe a quién tengo? ¿A quién? A Cecilia Patricia Incardona, que es fiscal federal. Ah, bueno. Es Así otra que- categoría. Esto. No, Fiscal es otra federal cosa. es la ley. La conocí en un cargo menor, era jueza antes. En Tierra del Fuego, Jueza local, por supuesto. provincial sería. Sí, atendía en Puerto Stanley. ¿Qué me está No, preguntando? que fiscal federal es más que juez provincial. Bueno, la conocí con un papelito, iba corriendo por un pasillo y decía, quiero hacer un plan estratégico. ¿Sí? Y al grito de quiero hacer un plan estratégico, nos embarcamos, nos fuimos a Tierra del Fuego, conocimos el juzgado que tenía en Río Grande y empezamos a trabajar en temas de planificación estratégica en la justicia. Pero la verdad que para romper el hielo, yo le quiero preguntar a Cecilia Patricia. Esto parece una novela, Cecilia Sí, la verdad. Una novela mexicana. Primario, ¿dónde me lo hizo? ¿Dónde fue el primario? En la escuela Domingo Faustino Sarmiento en Lanús, provincia de Buenos Aires. Es del sur usted. Soy del sur. Pero quería agregar algo a la anécdota que contaste de nuestro encuentro. Que No es necesario. no lo dijiste. No hablemos de Claro, detalles acá. que no lo dijiste, pero cuando yo fui corriendo con el papelito de la planificación, vos estabas con un ciático terrible y Ah, no no me me acordaba diste de ni eso. pelota. Me pegó el viejazo. Lo mató. Me corré la silla de ruedas. Evidentemente tobillo, lo conoce, la señorita lo conoce Claro. a usted. Este empezó mal. La sumamos al equipo, acá. Sí, Cecilia, la por dejamos favor. acá. Ya Gracias, está. chicos, gracias. Ah, perfecto. Sigan Gracias. preguntando ustedes. Todo el primario lo hiciste en la escuela Faustino. Sí. Mirá cómo saben, te lo tengo Sí, claro. sí, todo el primario ahí en una escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Viste que conseguimos a alguien que terminó el primario en un solo No, colegio. en un solo colegio. O sea, ya eso es algo hay grave. un dato de normalidad. Un dato de normalidad. Sí. Tenemos algunas dificultades con los invitados que nunca terminan. No el segundo, el primario en el mismo Qué colegio. notable. Es notable, es notable. Se ve que la educación está funcionando raro. ¿Y el secundario? Y el secundario lo hice en una escuela de Avellaneda. En realidad quise hacerlo en una escuela de Lanús un poco mejor y en ese momento era por sorteo. Entrabas, había como un cupo Claro. en las escuelas en los años 90 y entrabas los 80 en realidad. Y entrabas por cupo. Así que ahí me fui a una escuela de Avellaneda bastante mala en la que hice todo el secundario en la misma En un escuela año. también. En un año. No, lo ¿Bachiller? hice en 5. Era bachiller contable, pero hacíamos de todo. Yo hice, no sé, budineras de hojalata, hice bueno. carpintería, hice banquitos de madera, estanterías, ¿Viste la época del dactilografía, polimodal? escenografía, Era estenografía. un centro de hacíamos- reclutamiento de alguna organización Terrible. extraña. Nos captaban y nos llevaban ahí, sí. ¿Era polimodal esa época ya? No era polimodal, en esa época era la Ley Federal de Educación, así que no era polimodal, pero sí era un colegio que tenía una cuota técnica también. Mire usted. ¿Qué le Dibujo quería preguntar, técnico. Balbo, usted? No, primaria y secundaria en el mismo colegio. Creo que la tenemos que invitar a que se retire. O sea, porque es muy raro. Es la primera persona que tenemos ¿En que hemos serio? traído a entrevistar que Sí, terminó por eso. razonable. Le quiero hacer una pregunta. La vocación por el derecho, ¿en qué momento apareció, Con las Cecilia? budineras. Claro, ahí. Claro.
En realidad fue medio sorprendente, creo, me parece que tiene que tener alguna otra razón que yo no la descubrí ni me la planteé tampoco. Mi papá era abogado, le costó mucho estudiar, recibirse, ya estudió cuando yo había nacido, empezó a estudiar de grande y en la época del proceso militar, así que le costó bastante terminar la carrera y nunca yo me había planteado hacer la misma carrera de mi papá. Yo siempre dije toda la secundaria que iba a ser bioquímica, no sé por qué, y cuando me fui a inscribir a la universidad, fui derechito sola, me tomé el colectivo, me bajé en la UBA de Avellaneda y me anoté en el CBC de Derecho. ¿Por qué? No lo sé. ¿Mamá qué opinaba? ¿Querías que fueras bioquímica? No me dijeron nada ellos. Nunca me influenciaron para que decidiera por una carrera. Lo único que la regla en casa era que sí tenía que estudiar cualquier carrera. Claro. Y cuando le dijiste a tu papá que ibas a estudiar Derecho, ¿qué te dijo? Ah, bueno, qué bien. Pero Bueno, nada más, no mejor fue... que el mío. No mejor que el fue... mío. Me dijo, con tantas cosas lindas para estudiar, justo Derecho. No. Él era abogado. Mi papá no, en realidad no me influenció ni para dejar la carrera ni para seguirla, nada. Él hizo otro camino, aparte en otra universidad, él estudió en la Universidad del Salvador, con un gran contenido así medio religioso, católico, con el que yo no coincidía mucho, así que, bueno, nada, pero me ayudó bastante en el primer año de la carrera. Bueno, de esas compañeritas, ¿se puede nombrar alguna o están todas ya, tienen causas abiertas? Todas las compañeritas que tenés. Las compañeras... ¿Te seguís viendo? Colegas de haber estudiado con ellas. En realidad hice mucha amistad con hombres en esa época de mi vida. Perdón, despacito decirlo. En esa época hice mucha amistad con hombres. Amistad, claro, con compañeros de estudio, Mirá vos. hombres, con los que todavía, con uno sobre todo de ellos, con los que todavía mantengo la relación, pero no, mujeres no. Mujeres no. No, mujeres no, porque en realidad la UBA, viste que es difícil poder cursar, no sé, más de 3 materias con la misma persona, porque claro, estás en una, después en otra, en una comisión. Yo iba, es verdad eso. siempre estudiaba de noche, muy tarde. Yo igual estudié muchos años antes que vos. Entonces, claro, bueno, puede ser. No sé, no creo tantos. Muchísimos. Por ahí... Pensá que es plan viejo, nosotros somos plan nuevo. Claro, plan nuevo, no se plan le nuevo. discute al conductor. No, No, bueno, ok. No, ok. en mi época se estudiaba... Vos tenías una tabla de piedra y golpeaban con cincel, Claro. ¿no? Entonces, Cuando te Sí, recibías sí, de abogado sí. estudiabas Derecho Canónico, un poquito de Derecho Romano y Derecho de Indias. Y te hacían abogado en Chuquisaca. Muy bien. En la época que yo estudiaba. Perfecto. Bueno, la carrera bien, por Sí, lo que dijiste, sí. te recibiste... Sí, me costó mucho el ciclo básico. Sí. El CBC me costó mucho. Ahí casi renuncio a la facultad. No podía seguir. Y bueno, al final lo pude vencer el ciclo básico y después hice la carrera bastante rápido. Así que sí, me fue relativamente bien. Y la vocación por lo público, ¿siempre pensaste que ibas a ser una abogada del sector público, del Poder Judicial, ser jueza, o pensabas que tu vida podía estar vinculada a otros intereses? No, siempre trabajé en el sector público. Al principio, cuando estudiaba, trabajé un tiempo con mi papá, nos matamos en el estudio jurídico de él, nos llevamos muy mal. Y después, automáticamente, eso vi que no me gustaba mucho el ejercicio de la profesión, tal como él lo planteaba. Quizás si hubiera entrado a trabajar en otro estudio o en una empresa o en otro lado, era un momento bastante difícil económico del país cuando yo comencé con mi vida laboral y realmente eso también influyó en empezar a buscar otros destinos. De hecho, entré a trabajar a la justicia y trabajé 4 años gratis hasta ser nombrada. Meritoria. ¿Dónde trabajabas gratis? En el juzgado de menores 7. ¿Dónde quedaba? En Capital, en el Palacio de Justicia. Bueno, primero estaba en otro edificio, en la calle Paraguay, que tenía un peligro de derrumbe importante, por el y nos peso mudaron Paraguay chico. Paraguay 971, una cosa así, y después, o 918, no me acuerdo bien, y después nos mudaron al Palacio, y ahí todavía está el juzgado, y ahí todavía tengo amigos.
Meritoria, del trabajo, 4 sí, años. muchos Muchas amigos. veces la gente no sabe que para entrar en la justicia, muchas veces hay que trabajar gratis, hacer laburo de meritorio. Habría que explicar qué es un meritorio. Es el Ahora no pinche más, de tribunales Claro. que llegaba, no cobraba nada, empezaba a hacer el trabajo más arduo, que era coser expedientes, atender al público, hacer las vistas, que significa llevar Notificar, llevar los expedientes. O sea, el laburo que nadie quiere hacer, lo hacía el meritorio. El laburo de la mesa de entradas de un juzgado, de una fiscalía, eso es el trabajo del meritorio. Es decir, lo que yo hacía en ese momento en el juzgado de menores era bastante trabajo, y lo que tenía de notable era que hacías es decir, tenías hasta una carrera de meritorio en ese momento. Claro. Es decir, había varias personas de meritorio y vos entrabas y tenías como un lugar. Entonces vos eras el meritorio número 3. Después estaba el 2 y el 1, ¿entendés? Entonces yo entré y adelante mío había otra chica que era meritoria, es decir, que primero la iban a nombrar a ella si había una vacante y después recién me iban a nombrar a mí. Pero vos tenías que cumplir, es decir, para mantener ese lugar, que era completamente de facto, ¿no? Algo que no estaba establecido ni legalmente, nada, era trabajo en negro. Literalmente era eso, trabajo negro dentro del Poder Judicial. Que después el gremio con una gran lucha logró... Lo eliminó, sí, logró contratar a toda esa gente y pasar la planta. Y después de eso ya no se dejó hacer más ese tipo de mecanismo de contratación informal de gente. Y lo que sucedía era que tenías que trabajar a la par de cualquier otro que cobraba el sueldo, las horas que trabajaban los otros o más para cubrir tu lugar. De hecho, yo en el medio de ser meritoria me casé, quedé embarazada. Bueno, en realidad quedé embarazada, me casé y después... El orden no importa, ¿no? Bueno, quedé embarazada, me casé, tuve el bebé, tuve 3 meses de licencia como cualquier otra trabajadora y volví a trabajar a los 3 meses y 1 día como si fuera una trabajadora que cobraba el sueldo. Entonces, bueno, esa vocación por lo público hace que entres en tribunales. Después, ¿lograste que te designaran en ese mismo juzgado o te designaron en otro? Porque muchos eran meritorios en un juzgado y se producía una vacante en otro juzgado, y entonces, ¿cómo fue tu entrada a la justicia? No, el fuero donde yo estaba no había mucho movimiento de gente, era muy, muy lento todo, y me nombraron en ese mismo juzgado, auxiliar en ese mismo juzgado. Y estuve 5 años en ese cargo de auxiliar. Ya era abogada en ese momento, y después, bueno, estuve 5 años en el mismo cargo. ¿Qué hace un juzgado de menores? Un juzgado de menores es como un juzgado de instrucción, es como un juzgado penal de investigación. Interviene en la parte inicial de un proceso penal y en donde hay personas menores de edad imputadas de delitos. Menores de 18. Menores de 18 años en ese momento. Menores de también. 21. Sí, exacto. E interviene en toda la investigación, incluso acá en Capital. Lo que sucede es que el juzgado de menores también interviene cuando hay mayores y menores coautores del mismo hecho, también interviene el juzgado de menores, por lo tanto también teníamos personas presas adultas. Correcto. En trámite en la instrucción del caso, y bueno, sigue el trámite del caso hasta la elevación de la causa a juicio como el juzgado de instrucción. ¿No sabías que ibas a estudiar Derecho? ¿Y cómo terminaste en Tierra del Fuego? Y trabajé en ese juzgado de menores casi 10 años, hacía ya 5, cuando fue lo de Tierra del Fuego, ya hacía 5 años que estaba ahí con el mismo cargo de auxiliar, y me enteré de casualidad que había un puesto vacante en Tierra del Fuego. Yo ni sabía dónde quedaba la ciudad de Río Grande, no tenía idea, de nada, ni siquiera del mapa donde estaba, porque un compañero mío de ese juzgado de menores, hablando con otro colega, le dice: che, vos sabés que me llamó mi cuñada, que hay un lugar para trabajar allá como secretario federal, porque echaron al secretario que estaba en el juzgado federal de allá de Río Grande, donde trabaja mi cuñada, y mi cuñada me llamó para preguntarme si conocía a alguien o si podía mandar a alguien para las entrevistas, que quería tomar la jueza entrevistas a los postulantes. ¿Era una época fácil? Dificilísima. ¿Por qué la gente no quería ir, por ejemplo, a Tierra del Fuego en general? ¿Hace frío? Bueno, en realidad el lugar es bastante hostil en todo sentido, pero sobre todo en el clima, ¿no? Y más Río Grande que Ushuaia. Más Río Grande que Ushuaia, y aparte lo que tiene es que es un mundo muy pequeño, es un pueblo muy chico, tenía muchas necesidades en ese momento, después fue creciendo bastante, y había un solo juzgado federal
que los juzgados federales del interior están, a pesar de ser federales, hoy creo que con la comunicación y con el celular y con todo lo que internet ya no están tan... ¿Qué año era esto? Esto fue en el año 2001. 2001. Plena crisis, aparte. En plena crisis, yo seguía como auxiliar en el juzgado, ya tenía 2 posgrados hechos, seguía como auxiliar en el mismo juzgado de menores. Escuché esa conversación. ¿Posgrados en qué tenías hecho? En Derecho Penal. Hice 2 especializaciones en ese momento, ya estaba estudiando la maestría. Y bueno, escuché esa conversación de mi amigo, César se llama, y cuando él les contó eso, me acerqué al otro día, lo pensé, y al otro día me acerqué y le pregunté, le digo, César, ¿vos te animás a recomendarme a mí? Pero claro, Cecilia, pero nunca se me hubiera ocurrido pensar que vos querías irte a tan lejos. Sí, por supuesto. Bueno, y así fue. Mandó mi currículum, me recomendó, me tomé el avión y fui a una entrevista con la jueza. ¿Cómo se te ocurrió levantar todo e irte? Porque pensemos que en avión, Tierra del Fuego son 3 horas y media. Y mis amigos cuando vienen de Europa y vos les decís tenés que ir a Tierra del Fuego, quiero ir a ver Ushuaia o quiero ir a las cataratas, en 3 horas están en Moscú, ¿no? Entonces conceptualmente es como irse más lejos, hay un desarraigo. ¿Cómo viviste Fuertísimo. Esa idea del desarraigo? ¿Tenías un chico chiquito? Sí, tenía a Fede que tenía 6 años y me fui con él a Río Grande. Nos separamos con el papá de Fede se quedó en Capital y yo me fui a Río Grande y inicié una vida completamente distinta. Fue muy duro para mi familia, también para mí al principio, la adaptación, pero bueno, yo también soy bastante adaptable a las situaciones así adversas. Vamos al primer corte de la entrevista. Estamos con Cecilia Incardona, actual fiscal federal. Entramos en la vida donde ella arranca para el sur, para Río Grande, como secretaria de un juzgado. Después vamos a ver cómo se desarrolla como jueza, qué ideas tiene. Estamos conversando con ella y seguimos en esta tarde de sábado. Esto es Pipo Radio. ¿Qué le pasa, Guede? Nos reímos mucho en los cortes. Tengo la idea que voy a traer una camarita y voy a grabar los cortes. Tenga cuidado. Voy a poner fijo, no el programa, porque yo estoy en contra de esto de que pasar la radio por televisión. ¿En contra usted? Y si no es televisión, no es radio. La radio, el secreto de la radio es que no se vea. Pero los cortes en la radio son muy interesantes por los movimientos, las cosas que se dicen. Entonces voy a ver si traigo una camarita fija para grabar los cortes. Pero usted antes me decía que era a favor de grabar. ¿Cambió? ¿Se panquequeó? No, digo, hay que poner otro nombre. No es radio eso era teleradio, radio visual. Radio TV. Radio TV, como vos quieras, pero no es radio. La radio es... ¿no? Igual le digo que si pone la cámara se acaba la espontaneidad. La gente se pone acartonada, empezamos todos a cuidar. Yo vengo con corbata. Se olvidan de la cámara. Se olvidan. La gente es muy ahí una GoPro colgadita en un cortadito. Es muy imprudente la gente, sobre todo la de este programa. Entonces, discúlpeme, vamos. Tenemos que volver a la entrevista, es una fiscal federal. ¿A dónde estábamos? ¿Podemos ir a la entrevista? ¿Le parece? Presentamos a Cecilia Incardona. ¿Qué le pasa? Lo puse nervioso, estaba distraído. Tiene que tocar los botones mucho rápido. Viene la parte de la segunda parte, ¿se acuerda cómo es? ¿Está distraído o está confundido? Está confundido. Leandro Salas, ex Usted empleado. me está confundiendo, me parece. Porque... Quiere la cortina, Leandrito. Quiero cortina, una cortinita poner. ¿Sí? ¿Puede ser? No hay. Perfecto. ¿Cómo le va, Cecilia? ¿Cómo anda? Muy bien. Le pregunté de su primer novio, discúlpeme. que sea así. ¿Su marido está escuchando esto? Supongo que sí. No sé. Bueno, entonces pasemos si no está estudiando, está escuchando. Bueno, entonces pasemos a otro tema. ¿Le parece? Más prudente. No, se puede contar igual, no hay problema. ¿Cómo le gusta contar cosas? Un poquito. ¿Qué le pasaba con ese novio tan maravilloso que tuvo, ese primero? El primer novio fue una catástrofe, más un novio maravilloso. Arrancamos sigue bárbaro. pasando algo por allá porque hay movimiento. Sí. Le decían pajarito y medía más o menos 50 centímetros, debería medir. ¿Pajarito Saguri? Yo tenía 13 años y medio, más o menos. Pero era muy chiquita. Sí, casi 14 debería tener. Y el novio, era un novio muy así de preadolescente, de barrio. De Lanús. De Lanús, de barrio. Y mi mamá, por supuesto, no quería saber nada, mi papá tampoco, con ese noviecito. Y
porque era medio pendenciero, era medio difícil el muchacho. ¿Cuánto es? Porque dijo que era típico él tenía petizo 15, peleador. pero medía 1 metro, entonces, claro, yo ya era alta en ese momento, ya era bastante alta. ¿Y cuánto medía? Y él me llegaba por el pecho, más o menos a mí, me llegaba por el pecho, entonces, claro, para darme un beso, era lo único que hacíamos en ese momento, por supuesto, para darme un beso, claro, se subía arriba de un escalón, de un zaguán, así se subía arriba de un escalón, y entonces ahí quedábamos justo a la altura para que me diera un beso. Yo no sé de qué se Duró poco igual el noviazgo. Ese mismo tema. ¿Ese mismo novio? No, Balbo, es todo un descubrimiento. No, una de mis primeras novias también me llevaba una cabeza, entonces yo me subía a cualquier umbral para poder Exacto. besarla. Bueno, pero es un ingenio popular, sí, Claro. sí. ¿Y usted, Pi, cómo le fue? Yo en Holanda tuve una novia preciosa. Mire lo alta que era, que no llegaba yo. Me prestaba la bicicleta para recorrer Ámsterdam con ella y no llegaba yo a los pedales. Lo alta que era. Pero bueno, hacía cheesecake. ¿Le pasó eso a usted? No, bueno. Me diga, Habló Ginóbili. Pero si estaba en Holanda y hacía cheesecake, ya no era una novia de los 14 años. No, era un poco más grande, 30 creo que tenía. Claro, estamos en problemas. Yo no recuerdo, o sea, hace mucho también. Tiene una memoria selectiva. Selectiva, totalmente. No, bueno, era eso. ¿Podemos volver a la seriedad de la entrevista? Bueno, volvamos. No digo nada. Volvamos, pero fue un momento. No, está bueno eso que le preguntan. Esto de la autorreferencia todo el tiempo me pone así medio... Bueno, escúcheme, estaba yéndose a Río Grande cuando la interrumpimos por el primer novio. Sí. Y acostumbrarse de una gran ciudad, porque usted vivía en Lanús, había estudiado en Buenos Aires, qué sé yo, a irse a vivir a un poblado distinto. Sí. Frío, viento, aislamiento, ¿cómo era? Viento, frío, hielo, era impresionante el clima. La primera vez que fui al juzgado estaba, bueno, toda vestida, por supuesto, impecable, trataba de estar lo más prolija posible y cuando fui al juzgado la primera vez estaba muy bien, subí al auto y me bajé en la puerta de ahí del mismo juzgado. El tema es que yo no sabía manejar. Llegué a Río Grande y no sabía manejar. Tenía 28 años, me parece. Y claro, tuve que aprender a manejar obligadamente porque no hay otra manera de medio de transporte. Yo vivía a 2 cuadras del juzgado y tenés que ir en auto esas 2 cuadras. Es un... ¿Por qué? ¿Por el frío? Y por el hielo, no podés caminar 3 cuadras en ese lugar, salvo que estés todo emponchado. Pero si vas a trabajar con zapato, cartera, tenés que ir con auto, porque no podés llegar caminando. Es muy difícil. 2 cuadras, claro. Sí, nada. Es muy difícil. De hecho, yo me fui muy preparada pensando que me iba realmente a Siberia a vivir. Qué sé yo, me compraron, mi mamá me regaló, todos mis parientes me regalaron cosas para que me llevara y muchos suéteres, pulóveres, abrigados, bota con cuerito adentro y resulta que cuando llegás a Tierra del Fuego lo que sucede es que el clima adentro de las viviendas es alto, es decir, tenés, no sé, 28 grados adentro de una casa, y adentro del juzgado también, entonces te morís de calor, no podés usar ningún suéter ni ninguna bota con abrigo, nada, porque te morís de calor. Entonces es vestirte como cebolla, ¿viste? Te tenés que poner 1 capa, 2 capas, 3 capas para ir sacándote cuando vas llegando al lugar donde vas a estar. Y bueno, el primer día que fui al juzgado federal, que era, es decir, la justicia federal que está presente en todo el país, tiene juzgados, tribunales, cámaras y demás. Este era un juzgado de primera instancia con competencia federal. Eso incluye todos los casos concernientes a la nación, todo lo que es puertos, todo lo que es contrabando, droga, delitos penal económicos, de infracciones a la ley tributaria, tenés también, bueno, trata de personas. En ese momento no era delito cuando yo fui, pero hoy sí también es una competencia bastante importante que tienen el delito de trata de personas, delitos de corrupción, pero siempre que esté afectado el interés nacional y el patrimonio de la nación. Porque las justicias, como es un país federal, hay justicias provinciales que se ocupen de las cuestiones civiles. Y penales también, pero que son... Con competencia local. Con competencia local. La competencia penal y también la civil también está dividida
por la materia, por el territorio y por las personas. En la competencia federal también, y tiene diferentes dependencias en todo el país, está presente en todo el país. Una pregunta desde el punto de vista personal. Pero es que quería contar una anécdota, Sí, perdón. por Fui favor. por primera vez al juzgado y dije, bueno, voy a llevar unas masitas para compartir con la gente. Yo recién llegaba como secretaria, nadie me conocía, yo no conocía a nadie, solo a esta persona que me recomendó, de la que todavía hoy soy muy amiga, Patricia. Y entonces fui a comprar, y claro, yo fui con zapatos, todo, bajé a la panadería. Y cuando salí me llevaron con el auto, me llevó otra compañera que me pasó a buscar, y yo salía, claro, como salí con cualquier lado, salí con el paquete, con las dos manos agarrando el paquete de las masitas, y de golpe me dice la chica, claro, ella estaba sentada dentro del auto, Mariel se llama, muy gran amiga también, y me dice, de golpe desapareciste adelante del auto. Me caí mal con todo el paquete de masitas en el hielo que había. Yo llegué un 12 de julio allá, así que hacía 18 grados bajo cero más o menos, un hielo y una nieve impresionante, y yo quedé caída delante del auto y no me podía mover, no podía levantarme, no podía pararme, todas las facturas tiradas por todas, así que ese fue mi primer día de trabajo en el juzgado federal. Yo tenía un amigo que llevó a la novia en la primera salida, me hace acordar exactamente lo mismo, a Vía Flaminia, ahí en el norte, por Vicente López, por ahí. Sí. Por Libertador. Y el tipo fue caballero, éramos chicos, 18 años, y el tipo va y compra unos cucuruchos. Y se acerca con el cucurucho, hacía calor, baja la cosa, y de pronto el tipo desaparece y se queda el cucurucho arriba de la ventana, ¿no? Se había caído en una alcantarilla con agua, entero, hasta el cogote, ¿no? O sea, primera salida con la novia, el tipo con el cucurucho en la mano. Después salió con un poquito así. Quedó que el cucurucho no se moje. Más o menos una anécdota parecida. Desapareciste frente Sí, desaparecí frente al auto y bueno, no pude llevar las facturas ese día. Ese día no. Aprendí. Una pregunta que te quería hacer, que lo viví con algunos amigos que por razones personales o políticas se tuvieron que ir de la Argentina y se fueron a vivir a otros países. Uno particularmente que fue a vivir a Estados Unidos, un gran arquitecto, medalla de oro y todo lo demás. Y cuando yo lo fui a visitar, ahora vive en Uruguay, pero en esa época lo fui a visitar allá por los 80, el tipo me abrazaba con un cariño y dice, porque uno cuando se va del lugar no tiene amigos de la infancia, lo conocen por la mitad. Exacto. Y vos irte a Río Grande era como irte a vivir casi a otro país, ¿no? Sí, y esa sensación te queda siempre, durante todo el tiempo que estás en otro lugar. Las raíces quedan acá, la gente querida queda acá, mi familia me visitó un montón, también amigos amigas que me visitaron allá, pero cortás con todo, y en ese momento no había tanta comunicación, ni tanta internet, ni tanta posibilidad de hacer un FaceTime, un Skype, algo así, no era tan frecuente, tan común. De hecho ahí empecé más a usar todo lo que era los medios digitales para poder comunicarme sobre todo con mi familia, que es a los que más me costó, es decir, tenerlos lejos, ¿no? Y después, claro. eso fue durísimo. Y después empezás a construir allá vínculos, relaciones, muchas que por lo laboral, por supuesto, porque estás metido como en una pequeña familia, en donde las primeras relaciones que haces generalmente son de compañeros de trabajo, y bueno. ¿Cuántos años? 15. Allá no soy. Sí. 15 años. ¿Y cuando volviste? No, en Tierra del Fuego, en Ushuaia no. Bueno, Tierra del Fuego tiene dos ciudades importantes. Una es Ushuaia, la otra es Río Grande. Yo estuve en Río Grande siempre. Que es muy distinta a Ushuaia, ¿eh? Es otra cosa. Sí. Cuando volviste, también faltaban 15 años. Cuando volví me relaciones. Quedé... Exactamente. Bueno, con mi familia no fue, aparte son todos tanos, mi familia era todos venían juntos a visitarme a Río Grande, era siempre una fiesta cuando venían para allá. Mi hermana, la productora de este programa, también vino a visitarme muchas veces. A ella le encantaba venir. Claro, porque no tenía que trabajar algunos allá. Parientes me decían, qué horrible este lugar, cómo puedes hacer para vivir acá, cómo te lo aguantas, y a otros les encantaba, porque llegaban, tenían otra vida, era otro clima, otra mirada del mundo tenés ¿Qué es allá. Otra vida? Y vivís muy adentro, vivís muy qué sé yo, muy adentro de la casa, salís al aire, tenés más tiempo para hacer un montón de cosas, tardás 2 minutos en llegar al trabajo, 2 minutos en ir al supermercado,
Está todo cerca. conoces al gerente del banco, es un pueblo, eso es. Sumado a que tenés unos lugares hermosos para recorrer muy cerca y demás. La pregunta que te quería hacer es, vos venías de una vida, digamos, una salida en Buenos Aires es ir a comer afuera, ir al cine, una caminata por un parque, un picnic, tomar mate con amigos, qué sé yo, esas son más o menos. ¿Cómo haces con 18 grados bajo cero para vincularte con otro? Porque fuiste con el nene, pero fuiste distanciada, por lo menos en esa época. ¿Cómo haces para vincularte afectivamente desde esa situación en un pueblo viniendo de una gran ciudad? ¿Difícil? Mira, para muchas personas es difícil realmente vincularse, encontrar a alguien, es decir, hacer una relación amorosa, me preguntas puntualmente, o vínculos de amistad. Amoroso incluye todo, un amigo, una amiga, un novio, lo que sea que te permita, digamos, el laburo es un porcentaje pequeño de la vida de relación. Vos tenías ahí una se agranda el porcentaje de tu mundo. En las relaciones laborales, ¿no? Ese porcentaje se agranda mucho. Acá capaz en Buenos Aires está más claro que terminaste de trabajar, te fuiste y empezaste otra vida, ya no. En eso vos comentaste que estabas con tu familia, con tu hijo. Sí. ¿Cómo es? Comentaste también que el chiquito tenía 6 años. Sí. O sea, ¿cómo es construir ese desarraigo del hijo y un arraigo durante todo ese tiempo? Fede puntualmente no presentó mayores inconvenientes. ¿Qué edad tenía cuando llegó allá? 6. Y no presentó mayores inconvenientes en adaptarse. Recién empezaba primer grado, lo agarré justo en la etapa de corte del jardín con primaria, con un grupo que, es decir, que ya estaba formado, la escuela le gustó, se hizo de amigos, inmediatamente empezó a ir a la casa de los amigos a jugar. Sociable. Sí, bastante, dentro de todo. Pero bueno, eso fue... A Fede no le costó mucho eso. Pienso yo, no sé, ahora habría que preguntarle a él, la verdad, capaz él te cuenta, es bastante callado mi hijo, así que no nunca me manifestó, por lo menos que le haya sido muy dramático, muy trágico irse allá. Aparte él venía permanentemente a Buenos Aires a visitar a su papá. Secretaria, y bueno, ¿cuándo aparece la oportunidad de ser jueza? Y después de como 5 años que estuve con Lilian Herráez, que era la jueza federal de allá, mi jefa, todavía hoy le puedo llegar a decir jefa, a ella es una genia y se jubiló hace poco. Después de ahí, bueno, estuve 5 años como secretaria y empecé a concursar para pasarme a la justicia provincial porque, bueno, también ejercí la docencia desde que llegué. Esa también fue una parte bastante importante de mi socialización en Tierra del Fuego, la universidad. El polo universitario en ese momento era solo la UTN, y la UTN tiene el decano de la universidad, Mario Ferreira, es un tipo con muchas inquietudes, con muchas, muy despierto a nuevas oportunidades, y firmó un convenio con una universidad privada, UCES, de acá de Capital, y llevó la carrera de abogacía y de contador público a Río Grande, que fue realmente una revolución, porque todo el mundo que no tenía plata para pagar a su hijo la estadía en Buenos Aires se quedaba sin estudiar allá, entonces fue realmente importante. Y bueno, yo ni bien arrancó esa universidad, yo empecé a ejercer la docencia sistemáticamente y no la largué por esos 13 años que estuve allá. ¿Es verdad que la panadería de Tolwyn es tan rica? Es rica, sí. Es muy rica, pero le ponen muchos aditivos al pan. Es un pueblito que está entre Río Grande y Ushuaia, a mitad de camino. Sí. ¿Qué decías? Que le pone muchos aditivos al pan, Emilio. Emilio es el dueño de la panadería, y es una panadería que es muy como significativa de la provincia. Están todas las fotos de todas las personas que lo fueron a visitar al panadero Emilio, pegadas en las paredes, en el techo, todas gigantografías de algunos que a él le interesan más, como Graciela Alfano, así, pero de personalidades de todo tipo que fueron a visitar la panadería, porque lo que tiene de notable es que está abierta las 24 horas del día. Entonces cuando vos vas de viaje es la parada obligada para comerte el sándwich de jamón crudo, que era lo que más me gustaba a mí. La de Pi no está. La foto de Pi, seguro que debe haber una foto ahí con María del Carmen. Sí. Una pregunta. Hubo un momento que decidiste volverte. Sí. Fue una decisión muy importante yo la viví como todo
¿qué hago, no hago, me vuelvo, tengo oportunidades? Había llegado a ser jueza, ¿no? Ujú. Con todo lo que eso significa para alguien que en el sector público quiere... Que hace la carrera judicial. Que hace la carrera judicial y que es quizás como tocar el cielo con las manos. Sí. Y aparte en una comunidad hostil, difícil, como era, llegaste a Juiza. Sí. Y tuviste que tomar la decisión de venirte a Buenos Aires. Un poquito así para que la gente husmee. ¿Por qué te volviste? Por amor. Ah, algo de eso había entonces. Sí, fue por eso. Bueno, y Principalmente. y conseguiste laburo por lo que veo. Sí, conseguí trabajo. Primero conseguí trabajo en la Cámara Federal de Casación, fui relatora de una de las juezas ahí, y que fue un buen trabajo, y aparte me cobijó en un momento en que yo renuncié, me vine sin nada de allá. Y bueno, y después de 3 años, yo ya había rendido el concurso de fiscal federal, y después de 3 años de estar acá en Buenos Aires de nuevo, bueno, me mandaron mi pliego y hace unos 6 meses 5 meses que asumí esa función. ¿Te gusta ser fiscal? Me encanta. Sí. ¿Te gusta ser fiscal? Sí, me gusta mucho. Lo que estudiaste en el derecho penal te parece que es útil, que lo podés aplicar, que te sentís útil. Sí, sobre todo me gusta la fiscalía porque tiene mucho contacto con las personas que tienen los problemas legales por los cuales van a tribunales. Es decir, el fiscal en un proceso representa principalmente a las víctimas. Entonces ese trabajo es muy intenso y me gusta mucho hacerlo. ¿Y la idea de volver a ser jueza está dando vueltas por ahí? Sí. Bueno, pero eso será para la próxima invitación. Claro, ahí está. Bueno, un gusto haberla tenido a Cecilia Patricia Incardona, fiscal federal y futura quizás jueza, porque aparte no voy a decir tu edad, pero sos joven, bastante joven. 46. Bueno, comparado con otros que hay acá en la mesa, de una piba. Somos todos 46. jóvenes. Somos todos Con ella somos re jóvenes. Muy bien. Fue Cecilia Incardona, seguimos con el programa. Le preguntamos a Mechita a dónde vamos, ¿a la música o a la tanda? A la tanda, ¿no? Gracias, Mecha.